Dios es bueno, ¿verdad? Él está con cada uno de nosotros y nos va guiando, nos va siguiendo, nos va acercando cada día más y más hacia Él. En la medida de que la venida del Señor se acerque y se manifieste más y más, nosotros vamos a tener una enseñanza cada vez más fuerte, pero al mismo tiempo más de compromiso, ¿verdad? Sabemos que Él viene, pero no viene por cualquier persona, viene por usted que ha puesto su corazón en Él, usted que quiere, y está poniéndole unas características muy especiales. Nos vamos a resumir en 3 manifestaciones. Una de ellas es el amor. Característica principal es el Espíritu de Dios, el dar, el entregarse, el estar por los demás. No es fácil amar. A veces nosotros decimos que buscaríamos, que es mejor amar o ser amado, y encontraríamos un montón de cosas ahí. Pero amar duele, amar tiene un sufrimiento allí en medio. Y nosotros necesitamos aprender a pagar ese precio. Así que la primera característica que va a formarse en usted es precisamente el amor. Lo segundo, ¿verdad?, que va a venir a su vida, una vez que usted se esté alimentando de la palabra de Dios, vendrá la segunda característica, que es el gozo. ¿Qué es el gozo? La conformidad. Esto no es una conformidad insana, es una conformidad en donde podemos darle gracias a Dios por lo que tenemos, aunque nuestra mirada esté más adelante. No es ese sometimiento a los días, es una alegría por saber que Dios está al tanto de toda nuestra existencia y que todo lo que estamos viviendo es necesario para nuestro crecimiento. Y la tercera característica es la paz. La paz que va a sobrepasar todo entendimiento es la que va a venir a nosotros. Y todo esto proviene de la palabra de Dios. Cuando estás angustiado, cuando estás en medio de una situación difícil, cuando el Espíritu Santo te dice ten paz, o cuando viene alguna persona que tú conoces, se acerca a ti y te dice ya no te preocupes, ten paz. La palabra es muy buena, pero ¿cómo hacerle para tomar la paz? ¿De dónde puedo tomarla? Y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, hoy confío en tu palabra, hoy confío en tus acciones, hoy confío en tu presencia. Y parece mentira que esas circunstancias que son difíciles empiezan a amainarse. La tormenta seguirá soplando, los rayos estarán cayendo, la tempestad está destruyendo, pero tú estarás en medio de una tranquilidad porque sabes en quién has confiado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando todo esto viene, tú estás en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Allá afuera peleamos mucho cómo se fue malformando la iglesia, cómo se fue cayendo los verdaderos valores de Dios entregados a ese grupo tan especial llamados la iglesia, la asamblea de los santos, la reunión de aquellos que buscan a Dios. Y poco a poco miramos cómo se tergiversaron las cosas y empezaron a entrar cosas que le pertenecían al mundo. Y poco a poco la iglesia empezó a sufrir los embates de todo ello. Quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. El Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Tuvo padecimientos graves, entregó su vida, pero de una forma tan sangrienta y tan cruel, que estaba entregando cada parte de su sangre por pecados cometidos, por faltas nuestras, por circunstancias que nosotros habíamos tenido. Y dice la Escritura que era necesario porque estaba haciendo un pago, estaba rescatando tu alma y la mía. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo fue hasta la cruz y murió como un bárbaro, como alguien, un maleante, y murió de una forma tan desastrosa.
dice que todo eso tenía un porqué. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, entregó normas y creó un discipulado con un grupo de los 12, les enseñó la doctrina para que a su vez ellos la marcaran más adelante y pudieran enseñarla. Y así sucesivamente hasta que la tierra fuera toda llena del conocimiento de Dios. Ese era el corazón de Dios. Pero se metió el enemigo y esa parte tan gloriosa que era la iglesia empezó a ser quitada de su pureza. Se metieron hombres y mujeres que la echaron a perder, hombres y mujeres que escondieron la verdad de la palabra y crearon religiones, crearon circunstancias que Dios nunca mandó. Y poco a poco muchos hombres empezaron a levantar como si fuesen dioses, cambiando la palabra, escondiendo ciertas partes de la palabra. Y años fueron y años vinieron en que la palabra de Dios no era entregada al pueblo, era tomada por un pequeño grupo de hombres y no le permitían a los pueblos leer la Biblia en su propio idioma. Así que se hicieron los mercaderes de la fe. Y podemos mirar cómo eso cundió en todo el mundo. Y poco a poco la iglesia cristiana ha ido rescatando los valores. Poco a poco se levantó un grupo allá y les dijo que la salvación no es por obras. Y empezó a trabajar en todo ese ambiente. No podemos acercarnos a Dios por lo que hacemos, porque cada uno de nosotros tenemos una formación diferente. Pero sí podemos acercarnos todos a Dios por lo que tenemos dentro del corazón. Y eso nos hace iguales a hombres y mujeres, a profesionistas y a no profesionistas, a esclavos y libres, altos y pequeños. Nos hace enteramente lo mismo, porque nos dice que tendríamos que amar con el corazón. Gracias. Y cuando amamos con el corazón, empezamos a vivir una transformación. Y esto era en el corazón de Dios desde el principio. Poco tiempo después se levantó otro grupo y le dijo: los infantes no pueden ser bautizados porque ellos no conocen la mentalidad del arrepentimiento, no conocen el cambio de acciones, no conocen el poder del pecado y de la muerte. No puede ser bautizado un infante. Y vino otro grupo, anabaptistas, y empezaron a trabajar, y la iglesia tuvo una revelación. Después vinieron otros grupos, los grupos pentecostales, a rescatar los dones del Espíritu Santo, y todavía se siguen rescatando poco a poquito, porque la palabra toda fue puesta en la oscuridad, en tinieblas, y a pesar de que era luz, necesitábamos sacarla y ponerla en lo alto para que nos alumbre a todos. Y vinieron los grupos pentecostales a enseñarnos que los dones están vivos, a que el Espíritu Santo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y caminar juntamente con esos dones, esos regalos que ha hecho el Espíritu Santo hasta que Cristo venga. Han venido otros grupos rescatando ciertas cosas, la jerarquía, ¿verdad? Y seguimos oscureciendo otras cosas. En el versículo 19 dice la Escritura: se ha cerrado con los padecimientos de Cristo. Y dice el versículo 19: así que arrepiéntanse y conviértanse para que puedan ser perdonados. Palabra mía. La palabra estoy parafraseando. Significa que si tú no te conviertes y no hay un cambio de mentalidad en el pecado, tus pecados están contigo. Y aquí tenemos un falso perdón que nos enseñaron, que era tan fácil: Padre, perdóname, ya estoy perdonado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque yo lo pedí. Pero ¿cómo sabes que el pecado ya no está en tu vida? La palabra pecado es liberación. Cuando el pecado ya no pueda hacerte estragos. Es como cuando venimos a una persona que está llena de vicios, le decimos: eres libre. No, apenas va a empezar un proceso. Cuando llegue al final y sea tentado y pueda ser librado de todo eso, entonces podrá decirlo. El pecado es así. Y como no lo entendimos, llenamos la iglesia de adúlteros,
de fornicarios, de mentirosos, de ladrones. La iglesia estaba llena de todo eso. Pero todo el mundo levantaba las manos y decía: estoy perdonado y soy un hijo de Dios. Obviando que tenía que llevarse a cabo toda una transformación. El apóstol Pedro está hablándoles aquí a una iglesia que está ahí al frente, 3,000 personas, y les dice: arrepiéntanse. Cambien su mentalidad en relación al pecado. Sepan lo mal que están haciendo con cada falta que ofende a Dios, que ofende al ser humano y que los ofende a sí mismos. 2, conviértanse. Se conviertan en unos hijos de luz, en unos hijos de Dios, buscando estas 3 características: amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, por supuesto. Y dice que cuando tú entres en ese proceso de cambio, tus pecados te van a ser arrebatados, tus pecados te van a ser perdonados, vas a ser liberado del poder del pecado y de la muerte. Posteriormente dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí nos da una promesa: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Restauración de todas las cosas. ¿A qué cosas se refiere? Bueno, solo por mencionarte algunas. Primero, tiene que ser restaurados la paternidad espiritual. Los padres de la iglesia: Abraham, Isaac, Jacob, los padres de esa iglesia que fundamentaron el gran amor del pueblo por las cosas de Dios a través de la dirección de Moisés. No va a ser la misma paternidad, pero sí se prodiga el amor a la palabra de Dios. La paternidad habla de formación, de establecer principios loables dentro de tu vida, a que el cristiano sea enteramente diferente, a que tenga una formación, una regeneración en las cosas santas. Hoy tenemos personitas que vienen a la iglesia, pero los hijos se negaron a acompañarlos. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía en el hogar, pero esa rebeldía fue propiciada por nosotros mismos. Necesitamos entrar a la presencia de Dios y hacer los cambios, y después empezar a arrastrar a nuestra casa. La paternidad tiene que ser levantada. Los padres se han olvidado que son padres, que son cabezas de familia. No hablo de un aspecto religioso, hablo de un aspecto formativo, realmente con toda la intención y con todas las ganas de transformar su hogar. Los padres tienen que tomar su responsabilidad en los últimos tiempos, y esto va a ser cada día más y más especial. Segundo, otra de las cosas que van a ser restauradas es la condición de los jueces. El Señor estableció jueces antes de reyes, y los jueces vinieron a dirigir. Los jueces eran personas dirigidas por Dios. Los jueces eran personas que antes de dar un testimonio público se acercaban a Dios. Los jueces quizá van a empezar a moverse desde aquí. Dice el Señor que cuando tengas un problema legal, antes de ir a la autoridad del mundo, tendrás que venir a la autoridad de Dios. Tendrás que establecerte en la autoridad de Dios. Y tendremos que tener consignios para poder evaluar, para poder mirar realmente la condición de las cosas. No en un aspecto religioso, sino en un aspecto legal. Es como aquella mujer que la presentan delante de Jesús y le dicen: fue tomada en el momento mismo del adulterio. ¿Qué quieres? Ellos sabían que la ley mandaba que esa mujer tenía que ser apedreada, pero juntamente con el marido. Pero al marido lo habían dejado fuera y nada más llevaban a la mujer. ¿Por qué? Porque estaban en otra dimensión. Y el Señor Jesús, agachado en la tierra, nada más hacía figuras, escribía en la tierra. Y le dicen que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y no hubo ninguno. Y sabes, ese es el tipo de justicia. Ese
Es el tipo de justicia que nace en el corazón, que necesitamos mirar el trasfondo de las cosas. Después vendrá la restauración de la casa de Dios. La casa de Dios ha sufrido restauraciones desde que el Señor permitió que se levantara el tabernáculo. Esa casa hecha de pieles, móvil, que constantemente andaba por todos lados. Era una casa de Dios que era cargada en los hombros de una tribu sacerdotal, los levitas. Pero el Señor dijo que eso se terminó cuando se edificó el templo de piedra. Da sus especificaciones, sus diseños, así como dio el diseño del tabernáculo de pieles, dio el diseño del edificio de piedras. Y nos empezó a formar en todo ello, poco a poco. Dio los formatos, dio la ordenanza, dio las cosas, cómo debía de hacerse. Un diseño para el tabernáculo del desierto y un diseño para la casa hecha de piedra. Pero nos dijo después que nosotros éramos piedras vivas que íbamos a formar la casa de Dios. Así que podemos mirar que la casa de Dios se forma por el corazón de las personas. Usted crea la iglesia. A esa reunión de gente se le llamó iglesia. La congregación de los santos, aquellos que se reunían con el afán de conocer a Dios, con el afán de rendirle pleitesía, un culto, y se estableció. Otra de las cosas que vamos a tener que restaurar, la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque está ahí. Porque tú eres la casa de Dios. Una, porque tu familia es la casa de Dios, y porque la reunión de la iglesia es la casa de Dios. Y dice aquí: arrepiéntete y conviértete para que vengan primero el perdón y después los tiempos del refrigerio. Y son condiciones que están puestas ahí para transformar lo que es nuestra vida. Pero la iglesia caminó en aquellos días en donde todo era fácil. Un rey dictaminó que todo su reino iba a ser cristiano porque había tenido un sueño, porque había visto una cruz en el cielo, y dijo: todo mi reino se va a volver cristiano. Y se volvió cristiano por decreto, sin importar la condición del corazón, sino por medio de una ordenanza. Y todos fueron cristianos. No había ningún requisito, sencillamente: pues yo quiero ser cristiano como dice el rey. Yo quiero ser cristiano como dice el rey, porque era un mandamiento de hombre. Nunca se apeló al corazón. Y esos golpes destruyeron la base sólida de la iglesia, en donde cada paso nos costaba nuestra comunidad, nos costaba nuestra vida, en donde el Señor decía: si quieres ser un discípulo, toma tu cruz cada día. La cruz consistía en la sentencia de alguien especial, una sentencia a muerte. Y el Señor quería que la tomaras cada día. Si tú no puedes aborrecer a tus padres, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a causa de mí, no eres digno. Así lo decía el Señor. ¿Qué significaba? ¿Que te pelearas con todos? No, que ninguno de ellos pudiera tomar decisión por ti en las cosas de Dios. No podías elegir primeramente a alguno de ellos antes que la iglesia. Hermanos, que la iglesia, es que yo soy... No te confundas. Si no puedes adorar a Dios en este lugar, no puedes adorarlo en ningún lado. Y cuando estamos mirando aquí, dice la escritura, en el versículo 21, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que hoy estamos viviendo los tiempos de la restauración. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que restaurar los padres, los jueces, los reyes, la casa de Dios, el sacerdocio y todas las cosas que están contempladas ahí. Y hoy yo quiero hablarte un poquito del sacerdocio. El Señor Jesucristo vino bajo el orden de Melquisedec, un sacerdocio que no era levita, un sacerdocio que no era judío tampoco,
porque te daba el origen en otro lado. Y dice que bajo ese orden, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él se manifiesta. Y cuando él se va, entrega ministerios. Y te voy a hablar del sacerdocio, la restauración de los ministerios. Y acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. El corazón de Dios era llenar todo el mundo con el conocimiento de Dios, aquí lo dice, ¿verdad? Y poder permear toda la Escritura en todos lados. Y dice la Escritura, y Él mismo constituyó. La palabra constituir habla de una constitución fija, con reglas, con reglamentos, con lineamientos. Y dice que Jesús los constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Todos tienen que ser maestros. La palabra ahí, la conjunción, habla de los primeros 4 en el orden judío, que los 4, así que vas a encontrar apóstol y maestro, vas a encontrar profeta y maestro, vas a encontrar evangelistas y maestros y pastores y maestros. Todos tenían que ser didácticos, tenían que entregar la enseñanza mediante la enseñanza, valga la redundancia, entregar la enseñanza mediante la enseñanza. Y vuelvo a redundar. ¿Por qué? Porque para ser un maestro común y corriente se necesitan técnicas de enseñanza, la aplicación de la didáctica. Pero para ser un ministro de Dios se necesita un llamado y una constitución por parte de Dios. Cuando el Señor llamó a sus 12, ¿verdad? Los elige, platica con ellos y los constituye. ¿Cómo los constituye? Probablemente, hermano, dice la Escritura que los ordenó. Y la ordenanza implica que ellos sabían qué iban a hacer y lo que les iba a costar. Cuando un ministro es tomado de entre el pueblo de Dios, primero tiene que haber aprendido a servir, porque es el primer producto del corazón, el servicio, es la entrega. Y tiene que ir cambiando conforme, espiritualmente hablando, te va llevando el espíritu. Amor, gozo y paz. Si el ministro no te puede trasladar o transmitir esos conceptos, hay algo raro allí. No se trata de entregar solamente enseñanza, no se trata de vaciar solamente letras, porque la letra sin espíritu es una letra que mata, dice, te vuelve loco. Él constituye. ¿Qué sucede? Bueno, tomó a un grupo de hombres y les dijo: a partir de este momento, donde yo vaya, ustedes van a ir. ¿Están de acuerdo? Pues quizá esos 12 dijeron: sí, Señor. Y habrá días en que no vamos a comer. ¿Están de acuerdo? Pues sí, Señor. Y sabrán que si tienes un peso en la bolsa es para todos. Pues sí, Señor. ¿Estás de acuerdo? Porque hablaban de una constitución. Y la palabra constitución habla de elementos de fundación. Fueron constituidos. Recibieron una ordenanza en cuanto a ello. Hoy miramos que se abre una universidad o un instituto y va la gente y sale con un título, pastor, y me ordenó el concilio de la escuela. Pues espérate, y Jesucristo te llamó, y el Espíritu Santo te logró, y la obra que tú vas a mostrar, ¿dónde está? El apóstol Pablo dijo: ustedes son la obra de mi apostolado. Siempre tiene que haber unas señales. Encontramos allá en la sierra personitas, esos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que entregan su vida y van de un sitio a otro entregando el evangelio. Y a veces lo único que reciben ahí es un taco para la comida. Esa es la ofrenda. Y siguen caminando y no se debilitan. Ellos no pelean nombramientos, solamente están viviendo con el llamado que Dios hizo en su vida. Y la palabra de Dios dice que aquí Él constituyó ministerios. La palabra ministros
significa el que sirve, un servidor. Pero hoy lo han jerarquizado, le han dado un llamado como si fuera un personaje, y ministro es un servidor. Una de las cosas que les pedí aquí a la gente después de haber sido bautizados, ahora sal a servir. Ahora agarra tu charola y ve a servir a tus hermanos. Y si se dieron cuenta, miraron a los hermanos que después de que se fueron a cambiar, después de ser bautizados, empezaron a servir a los hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la labor. Eso es lo que vamos buscando. Y eso es lo que vamos formando. Servidores. Y dice aquí la Escritura que Él mismo constituye a unos apóstoles. El Maestro, Jesucristo, vació su manto, entregó su manto a esos 12. Y en 4 áreas: apóstol, profeta, evangelista y pastor. Cada parte tú vas a saber que Jesús era el sumo apóstol, era el gran profeta, era el evangelista porque fue enviado para predicar por el Espíritu, y era el pastor de las ovejas. Así que cada vez que tú mires a Jesucristo lo vas a encontrar en esas 4 dimensiones, las 4 secciones, y Él las basea a la iglesia, les dice: lo que yo soy lo voy a entregar a ustedes, pero a través de diferentes cosas. Y vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, el nombramiento que se da a sí mismo Jesús. Y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que tiene el nombramiento supremo? No hay. Y la palabra sacerdote significa mediador, intermediario, pontífice o puente. Otra vez: mediador, intermediario, pontífice o puente. ¿Qué significa? Es el que une a la tierra con el cielo. El único, no hay otro. No hay sanguinas, no hay santito, no hay santote. Los santos que adora la gente son personas que vivieron y murieron. Es decir, está en contra de la palabra de Dios porque están adorando a un muerto. Y 2, crearon vírgenes, mitos y leyendas para adorar a lo que no es Dios y a ofenderlo de esta manera. Y la gente sigue creando todavía sus propios dioses: la piedra, el palo, el metal, y sigue adorando lo que no es Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay una lucha espiritual en tu interior, y necesitamos que tú verdaderamente brilles en medio de una generación que te necesita, que le puedas entregar la palabra abierta y puedan conocer las cosas tal como Dios las escribió. Allí encontramos personas que hacen unas largas caminatas de aquí hasta el santuario de quién sabe de qué, y van arrastrando sus pies, se les ampulan, se rompen sus zapatos, desgastaron su economía, pero alguien les dijo que iba a ganar créditos. Mentira, no está escrito ningún crédito, pero los hacen caminar y van caminando y desgastan su vida y llevan ahí a los... Y saben, hermano, al final van a morir en sus propios pecados. ¿Por qué razón? Porque si no transforman su propio espíritu, de nada va a servir tanto sacrificio. Los tenemos caminando de rodillas hasta 1 kilómetro en los famosos santuarios, arrastrando los pies, rompiéndose la piel, poniendo espinas en sus espaldas, porque su pecado es mucho y necesita ser expiado. Y le dicen: Jesús, el sacrificio que tú hiciste en la cruz no sirve para mí. Pero eso no se nos dice un cura. ¿Y sabe qué, hermano? Miramos personas muriendo porque no les enseñaron la verdad, que no pueden expiar por sí mismos sus pecados, que no pueden pagar el precio de su falta ante Dios. Tenemos un mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Necesitamos rescatar esas verdades con todo nuestro corazón y también llamarle malo a lo malo y bueno a lo bueno.
Así que, hermano, hoy es un tiempo de que tú vayas tomando. Miramos aquí cómo Jesucristo fue llamado el sumo apóstol, el sumo sacerdote. Era apóstol, profeta, evangelista y pastor. Él tenía todo y lo fue entregando poco a poco a nuestra manera de vida. ¿Por qué razón? Porque tú, alguno de ustedes, va a ser un apóstol. Hoy los apóstoles están resurgiendo como si fuese una jerarquía de personas incrédulas, personas inconversas, que están haciendo uso de la administración de los hombres y los están sometiendo a una dirección que no es la dirección de Dios. Y pomposamente se llaman a sí mismos apóstoles, pero no apóstoles como la cuestión. La palabra apóstolos significa enviado, embajador personal, representante con poder y autoridad para hacer un algo especial. Eso significa apóstol. Y hay apóstoles de Jesús, los apóstoles, los 12 apóstoles, pero el Espíritu Santo también tuvo apóstoles. Y hay apóstoles de hombres, enviados, mensajeros, embajadores plenipotenciarios con todo el poder para definir y decidir. Jesús es el sumo apóstol de Dios, es el gran enviado, y dice que es el más grande mediador, intermediario y pontífice para nuestra vida, el único camino para poder llegarnos a la vida nueva. Así que podemos mirar cómo es necesario que todo eso se venga restaurando. Hoy hay mucha gente que grita que hay que hacer apóstol. Ay, ya no me digan pastor, ahora voy a ser apóstol. No, apóstol es simple y sencillamente un misionero enviado por Dios, un misionero que va a pasar hambres muchas veces, un misionero que entrega su vida para fundamentar una nueva casa, un misionero que se convierte en padres de muchas gentes, espiritualmente hablando, que va en funda. Ese es un apóstol. ¿Quién lo envió? A veces lo envía la iglesia, pero la mayoría de las veces lo envía el Espíritu Santo, la necesidad que tenemos. Así como un día, hermano, un día de allá del pueblo de Ecatepec, empezamos a sentir la necesidad de venir aquí. Hay un pueblito ahí que se llama Tlacomulco. Y ahí empezamos a llegar, y muchas veces no había recursos y decíamos con mi esposa, yo creo que ya le vamos a parar aquí. No se puede, pero el mismo amor nos tenía. Y no era que fuésemos nosotros, era el Espíritu Santo que pone ese impulso para que tú hagas las obras. De ahí llegamos a este lugar, estuvimos un tiempo allá por Carmona, y bueno, pues hasta que llegamos aquí a San Felipe. Y aquí el enviado se convirtió en pastor. Yo no quería pastorear, pero el Señor me llamó aquí. Y probablemente seguimos intentando, seguimos abriendo. Te tengo que enseñar solo con el ejemplo. Te tengo que decir lo que hacemos. Despertarte. Si Dios te despierta, si Dios te ayuda, si Dios te envía, tú lo vas a hacer. Pastor, pues yo estoy yendo a ir a visitando allá al otro pueblo a unos conocidos. Y poco a poco se va a ir manifestando el llamado que tú tienes. Los apóstoles tenemos esto. Apóstoles de Dios, del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Padre fueron aquellos profetas y jueces que empezaron a regir, aquellos profetas que dirigían, aquellos jueces que establecían la palabra de Dios, aquellas personas que tenían un fin bien correcto. Se convirtieron en los apóstoles del Padre. Y los vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Profetas levantados por Dios y guiados por el Espíritu Santo fuera del tiempo, bajo la autoridad del Padre. Conocimos a los apóstoles del Hijo, los 12. Lucas, capítulo 11, versículo 49. Acompáñame.
11:49. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Sabes, hermano? Parece mentira, pero estas dos señales siguen costeando. Estas dos señales, cuando uno llega a un sitio, lo primero que hacen es decirnos: estos vienen en contra de nosotros. Nos han acusado, nos han señalado cuando vamos a abrir una obra, aquí mismo, aquí en San Felipe. Y lástima que ya no tenga el carro anterior, pero me lo rayaban todo el tiempo. La camioneta puede perderla con golpes, con rayados. ¿Por qué, hermano? Pues porque lo hacía la gente. Y podemos mirar eso en todos lados. Dice la Escritura: profetas y apóstoles, profetas y enviados. Y nosotros vamos a marcar un rumbo. Vamos a abrir un espacio en donde la palabra de Dios se manifieste. Pero, hermano, la obra que te estoy diciendo no es un aspecto de presunción. Estoy hablándote de esa obra porque quizá tú estás sintiendo en tu corazón esa terrible necesidad que nosotros un día sentimos. Enviaré profetas, predicadores y apóstoles, predicadores y fundadores de nuevos grupos, de nuevas iglesias, de grupos pequeños establecidos para servir a Dios. Tú los vas a examinar. Y también tenemos a los apóstoles enviados por el Espíritu Santo con una misión muy especial, como nos encontramos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas. Y en el versículo 12 te dice el propósito de para qué son enviados. Y te dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que puedan servir a Dios también, para que los santos aprendan a servir a Dios. Y sigue diciendo aquí: para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla de una perfección, hermano, en el versículo 13, varón perfecto, pero puedes cambiarle esa palabra, varón perfecto, por ponle varón maduro. Habla de que alcancemos la madurez. Y toda la palabra de Dios nos está hablando en relación a todo el camino. ¿Sabes, hermano, por qué? Porque quiere nuestra madurez. Somos a veces como niños en las cosas de Dios y volvemos otra vez. Somos personas muy sensatas en mil cosas, pero cuando venimos a la iglesia a veces nos convertimos en niños. Hermano, fíjate que necesito de ti. No puedo. No quiero. Es más importante el fútbol que esto. Y somos niños. No alcanzamos una madurez espiritual. Dice la Escritura que el árbol no da fruto, sino hasta que alcanza su madurez. Tú puedes sembrar un árbol y si no está maduro, no te va a dar fruto. Y cuando te da fruto el árbol, el primer fruto no sirve, no tienes que dedicar a Dios. Está sin sabor, no es para ti, no te pertenece el fruto. Lo tienes que dedicar a Dios. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que toda la iglesia entienda todo el concepto mismo en relación a la fe. Dice: a la estatura de la plenitud de Cristo, una madurez espiritual. ¿Qué va a suceder, hermano? Seguimos caminando. Habrá personas que digan: no, mira, yo tantas cosas no quiero. Voy a la iglesia porque me gusta, o como dicen, me nace, ¿sí? Pero entendemos que Dios está formando un pueblo. Bajo tu responsabilidad si quieres. Todos van a ser, no. Ese pueblo es especial. Ese pueblo está dispuesto a pagar el precio. Ese pueblo está dispuesto a efectuar el cambio. Los demás vendrán y se dirán: no, tanto culto no dijimos, no te metas ahí, ¿verdad? Mi vida es muy importante, así que
que se conforme Dios con venirlo a visitar una vez al mes, no más. Tú no eres parte de ese pueblo. Tu corazón no está metido en ello. Y los que sí estamos aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere una transformación completa porque es el Espíritu que va a estar dentro de ti. Cuando tú seas llevado a un lugar ajeno a la tierra, lo único que te va a distinguir va a ser eso. Lo único que te hace fuera de norma es el espíritu que tú tienes. ¿Sabes, hermano? Hoy podemos mirar, sabemos las personas que caminan con amor. Es obvio, las podemos ver. Aquí, ¿por qué? Porque están entregados a Dios, están entregados a la obra, porque tú eres importante para ellos. Gozo, mira, hay una sonrisa todo el tiempo en esas personas. El mal humor es un momentito que sale. Siempre traemos una sonrisa. Regálale una sonrisa a tu vecino también. Así, aunque estés chihuano, enséñale tus dientes. Amor, gozo y paz. Hermano, estoy muy preocupado. Ay, pues ten paz. ¿Y de dónde la tomo? ¿De dónde la traigo? Bueno, la paz de Dios la tienes que tomar del Espíritu de Dios. No puedes tomarla de otro lado, de la palabra de Dios. Afuera está la tormenta, los rayos están cayendo, el terremoto se está cimbrando, las olas golpean. Y tú dices, mayor es el que está en mí. ¿De dónde trajiste la paz? De la palabra de Dios que confiesas, que crees, que vives, que es parte de ti. ¿Hay problemas en el mundo? Sí. Está un individuo asaltando el transporte donde tú vas y tiene una pistola, pero tú le dices, Señor, nada acontecerá si tú no quieres, porque mi vida tiene un propósito para ti. Así que, ¿de dónde sacaste tu paz? De la palabra de Dios, porque mayor es el que está en mí que lo que está afuera. Y empiezas a darte cuenta que la palabra de Dios está transformándote, está haciéndote alguien muy sui generis, muy especial, porque eso es lo que eres, alguien muy especial. Déjame relatarte cómo Jesús elige a sus apóstoles. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, desde el versículo 13, dice la escritura aquí, que Jesús, después de haber estado toda la noche en la oración, había estado orando, ayunando, se había ido al monte para estar, pero había dejado un recado ahí con uno de los discípulos diciéndole, ¿sabes qué? Quiero que me convoques, y les dio una lista de 50 personas, quizá, y quiero que me los convoques para que los quiero ver en el monte, ¿verdad? En la ladera del norte, los quiero ver temprano, a tales horas. Y el mensajero fue y les dio un aviso a las personas que traían la lista, y que aproximadamente eran 50, estoy jugando con números. Y cada uno de ellos empezó a decir, sí, yo voy, pero otros decían, no, pues yo estoy muy ocupado hoy no puedo, pero Jesús sabe que yo estoy con él, Jesús sabe que yo con él. Pero no pudieron ir. Y dice la escritura que cuando era de día, llamó a sus discípulos, los llamó a esos que tenían en la lista. Unos se disculparon, otros no llegaron, y total que llegaron como 20, quizá unos 25. Y dice que escogió de esa cantidad, escogió a 12. Le dijo, tú llegaste tarde, tú ni siquiera te preparaste, tú viniste porque te trajeron, tú viniste, y empezó a separarlos. Los empezó a separar, pero escogió a 12 pescadores, gente del mundo, sin conocimiento, sin profesión. Y les dijo, ustedes están bien, pero la palabra de Dios dice que los va a constituir.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No lo hizo en una forma arbitraria. Le preguntó: ¿quieres ser mi colaborador? ¿Quieres ser mi embajador? Tú vas a ser el heraldo que lleve palabras, tú vas a ser la trompeta que anuncie, tú vas a ser alguien especial. ¿Quieres hacerlo? Y yo me imagino ahí al hermano Pedro enojado: ¿y a qué horas vamos a empezar, Señor? ¿Verdad? Quizá. Pero también había un niño ahí de 15 años, el Juanito, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ¿y me van a ayudar cuando no pueda caminar? Y podríamos ver ahí a cada uno de nosotros en los caracteres. Y dice la Escritura que escogió a 12 y los llamó apóstoles. Ellos fueron establecidos, fueron ordenados, se les dio la ordenanza, se les dio la dimensión, se les dijo qué iba a consistir, y empezaron a ser atendidos, empezaron a ser dirigidos. Ahora tenían que estar con el maestro. Los maestros de aquel entonces podían tener discípulos. El bautista tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, la gente que se sentía de la alta alcurnia o ejecutaba una maestría tenía discípulos. Así que había discípulos de Aristóteles, de Platón, había discípulos de Juan el Bautista, había discípulos de todo aquel que se consideraba un maestro, porque la gente era indocta, no conocía, muchos de ellos ni siquiera sabían leer, y Jesús los recibió. Podemos mirar aquí, acompáñame a Mateo capítulo 10, para que podamos mirar la evolución de estos apóstoles. Dice la Escritura que después de ese momento Jesús, lleno del Espíritu Santo, los fue llamando. Dice en el versículo 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Sacó su credencial y le sacó 12 duplicados. Y le dijo: con esta credencial se las enseñas a los demonios. Órale. Delegó en ellos su autoridad. Y dice la Escritura que ellos tenían que aceptarla. ¿Por qué, hermano? Porque una autoridad delegada, si no es aceptada, no sirve. Por eso estoy mencionando que fue como una credencial que Jesús trajo y le dio la credencial a Pedro y le dijo: con esta credencial vas y predicas, y luego se te aparece un demonio, sacas la credencial y le dices: fuera, porque represento a Jesús, y le enseñas el charolazo. Tenía que darse en el corazón. Ellos tenían que entender, tenían que creer que verdaderamente Jesús era la autoridad que los cubría. Hoy buscamos la cobertura de cualquier mequetrefe y nos olvidamos de la gran cobertura de Jesucristo. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué les dio autoridad? Porque el Espíritu Santo que entrega la autoridad de Dios todavía no había descendido sobre la iglesia. Y Jesús les estaba entregando de su autoridad. Y dice la Escritura, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después te empieza a dar el nombre de cada uno de ellos. En el versículo 7 vuelve a tomar otra vez y les dice: y cuando ustedes, ya con la autoridad, con la charola de Dios, y cuando ustedes vayan, tendrán que predicar, porque esa va a ser la secuencia, esa va a ser la parte fundamental de un cristiano. Si tú no profetizas, si tú no predicas, entonces no estás haciendo tu labor, porque tú fuiste creado para ser bendición de todo el mundo, porque tú fuiste creado para establecer el camino de salvación a la gente que te rodea, porque tú eres el puente y estás siendo ejecutado en una línea sacerdotal. Y les dice: y yendo, prediquen. El reino de los cielos se ha acercado, se establece un reino, una nueva familia, una nueva función. Salen enfermos,
Ay, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, denlo de gracia. Ay, hermano, todo eso, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando tú haces eso, hermano? Vas a descubrir un hombre espiritual que está dentro de ti. Vas a descubrir quizá un apóstol. ¿Sabes? Para no darles la honra como está escrito, le llamaron misioneros. Una palabra que no existe en la escritura. Un encargado de misiones. Una personita que va a representar al jefe de esta iglesia. No. ¿Sabes, hermano? Nosotros tenemos que enviar un misionero. Sí. Cuando él está entregado, tenemos que sustentarlo. Y realmente vamos a ver obras de ese ministerio. Y llegará el momento en que éste tendrá que desligarse y casarse con su propia visión. ¿Cómo? Sí, se va a convertir en un pastor. Y se va a quedar allá donde fue. Y nosotros solamente lo vamos a reconocer como un pastor que levantó el Señor. Y le vamos a dar la honra. No va a estar a cargo de esta iglesia. No va a tener que pagar la franquicia. No, Dios lo llamó para una obra diferente. Y él se va a casar con el llamado de Dios. Y dejará a su padre. Y dejará a su madre. Y dejará a todos los demás por ese amor. Los apóstoles son los enviados. Esos misioneros hoy que no se les da la honra. Y que van y levantan iglesias, misiones. Y de repente les dicen, pues ya regrésate a la iglesia y vamos a mandar un pastor para allá. Seguimos con unas funciones deformadas. Seguimos sin entender la escritura. Si ese hombre levantó una iglesia, ese hombre necesita quedarse ahí como pastor. Excepto que él no lo quiera. Porque habemos muchos ministros de medio tiempo. Tampoco es de Dios. Porque cuando Dios nos llama al tiempo completo. ¿No puedes renunciar a tu vida? Pues ¿qué le vas a entregar al Señor? No te espantes, hermano, no te voy a enviar. En el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Les dio instrucciones. Algunas personas dicen que estaban dirigidos solamente a Israel. En el versículo 6 dice, vayan antes. No les dijo después, antes. Y la palabra antes presupone que va a haber un después. ¿Ven? Yo estoy leyendo entre líneas. Dice, vayan antes y después lo harán en otro lado. Vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es el que adora a Dios, el que ama a Dios. Necesitamos buscar a esos amadores. Necesitamos buscarlos con lupa. Allí en esa puerta, en esa otra, en aquella otra casa, en aquella. Allá de todas esas casas nos van a decir, no quiero aquí. Pero una nos va a decir, sí quiero. Una. Y quizás sea una sola persona. Pero dice la Escritura que vayamos a esas personas. Le damos gracias a Dios por las personitas que han escuchado la invitación de alguien de nosotros. Reciben la autoridad de parte de Jesús, ¿verdad? Y empiezan a caminar. En Lucas capítulo 10, versículo 1, vayamos. Espero que estemos comprendiendo. Estoy hablando del apostolado. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Estos 70 son ajenos, no son apóstoles. Los apóstoles tienen una designación. Los enviados pueden ser muchos, pero los apóstoles tienen una designación y una ordenanza. Son siempre. Los enviados pueden ser por una sola vez, por 2 veces, pero esto no los convierte en apóstoles. Y el apóstol sí tiene una designación y una ordenanza. Está constituido. Designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Eran la avanzada. Eran los que iban a preparar la campaña para el Señor.
eran los que iban a buscar un sitio donde el Señor iba a recibir, eran los que iban a decirle: el Señor viene a esta aldea el día 25, prepárate. Era esa gente, 70 personas. Pero mientras iban, ellos tenían una ordenanza, ¿verdad? Y les dice en el versículo 8, en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan por delante y sanen a los enfermos que en esa casa haya. Y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios, la organización de Dios. La fundamentación de las iglesias todavía no tenía lugar en ese tiempo. Así que el reino de Dios es un ente espiritual, es un sistema espiritual que habla de una jerarquía imperial o jerarquía del rey, y nuestro rey se llama Jesús, ¿verdad? Así que les dice: díganles que el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús sea coronado. ¿Cuándo fue coronado como rey? Aquel día que Pilato, mirando como sus soldados lo lastimaban, y como uno de ellos tomó una corona de espinas y lo coronó con dolor y lo hizo rey. Y Pilato mismo dio testimonio, porque mandó a hacer un letrero diciendo: este es Jesús el Nazareno, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y puso ese letrero en 4 idiomas. Estaba coronado, él era el rey. Solo que la gente a veces piensa que un rey debe venir con la pompa. Y en el versículo 17 dice: volvieron estos 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque creyeron. Cuando Jesucristo delega la autoridad y nosotros creemos, las señales van a ser hechas. ¿Habían sido apóstoles? En un grado menor, sí. Enviados para una sola vez. Los apóstoles son permanentes. Permanentes. Y aquí quise darte esta cuestión: un enviado por una vez y un enviado de forma permanente. Es decir, los dos se representaban a Jesús todo el tiempo, pero estos 70 nada más en la obra que les era encomendada. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? Bueno, tú puedes mirar aquí varias cosas. Dice en el versículo 20: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. La obediencia va a ser un testimonio real de lo que nosotros somos. La iglesia parece mentira, y estamos aquí y todavía muchas personas no saben la razón por la cual necesitamos congregarnos. Se tiene que formar en ti un espíritu nuevo, de amor, de gozo y de paz. Tú vas a enfrentar a ese mundo. Allá afuera hay lucha, allá afuera hay perdición, allá afuera hay disensión, pero dice el Señor: confía, yo he vencido al mundo. Allá vas a encontrar destrucción, hermano, todo el tiempo. Él quiere hacer cambios en tu vida, te va a transformar. Los apóstoles de Jesús, los 12, los apóstoles del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Y aquí se nos enseña que hay un orden. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y es un orden de aparición. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Algunas personas llenas de su propio espíritu y idólatras dicen que el apóstol debe tener en primer lugar en la iglesia.
No estamos hablando de jerarquía, sino en un orden de aparición. El primero que va a llegar a un sitio que se va a convertir en una iglesia es un apóstol, un enviado. Estamos hablando de orden, no el más grande. El Señor les había dicho a los apóstoles: entre ustedes el que quiera hacerse mayor, hágase como el menor y sirva a los demás. Así que no había jerarquía. Estaba hablando en la aparición. Primero los apóstoles se convierten en los padres de la iglesia. Después vienen los profetas, oficio. Hacía un ejercicio con unos hermanos, ¿verdad? Al construir una casa, viene el albañil y construye las paredes desde abajo, todo lo necesario. ¿Ya terminó la casa? No. Después viene el electricista, y pone la luz. Ya tiene la luz. Y después viene el evangelista, el que va a traer todo lo de afuera. Y de repente aparece ahí un plomero y pone todo el sistema hidráulico. Ya tienes agua, ya tienes un baño adentro, ya tienes un lavadero, ya tienes todos los servicios que necesitas. Y después viene un pastor, el que va a vivir ahí, el que va a estar ahí también. Y dice: pero pongan ventanas, porque a mí me gusta con mucha luz, con vidrios gruesos. Y cada quien está construyendo la casa de diferente manera. Yo quiero preguntarte, hermano, aquí has escuchado diferentes enseñanzas. Aquí han venido los hermanos y te están compartiendo. Cada uno de ellos tiene un oficio, porque los ministerios son oficios. Así como te dije, la casa necesita un albañil, un electricista, un plomero, o sea, desde un diseño, ¿verdad? La casa de Dios así es. Y dice que lo primero que aparece es un apóstol. Sin ese enviado no hay casa, no se construye una casa. Cuando llegamos aquí a San Felipe del Progreso, solamente fue una casa que nos invitó a comer. Llegamos, lloramos por la gente y nos dijeron: ¿y por qué no abrimos un pequeño grupo aquí? Y como los chavos dicen ahora, va. Y empezamos a venir aquí a San Felipe. No había obra, no había casa. Y de repente aparecieron los otros obreros, ¿verdad? Mi hermano Juan, un hombre que iba hasta Tlacomulco, pero que oraba que hubiera obra en San Felipe. Un hombre que su oración era que hubiera obra en San Felipe del Progreso. Había un grupito por allá, y desconocidos, y empezamos a trabajar aquí. Ahí estaba el electricista poniendo luz, y después vinieron otros hermanos, y no es que yo voy a ir a ver a la familia, y algunos empezaron a salir allá al jardín, a folletear, otros a invitar, y de repente el sitio pequeño fue insuficiente. Tuvimos que pensar en lo que hacemos, pero todo empieza en el orden de Dios. No llegamos a una iglesia, no llegamos a un grupo que nos estaba esperando. Se vino a levantar desde cero. El Espíritu Santo nos enseña y nos va guiando todo eso, vez tras vez. Después de esos 12 aparecieron otro más, el apóstol Pablo, que fue llamado el apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos. Y sabes, hermano, poco a poco empezó a cambiar toda la obra de Dios. Aparecieron otros apóstoles, sí, Junías, Priscila y Aquila, Bernabé, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo empezaron a aparecer falsos apóstoles, gente que se autoenviaba, gente que decía: es que yo, no.
Y lo hemos tenido desde entonces. Pero dada nuestra flojera a veces de leer y releer la Escritura y pedirle a Dios que nos enseñe, no nos damos cuenta de las cosas que empezamos a fallar, las cosas que empiezan a contaminarse. No nos damos cuenta que el llamado no es para todos. Sí es para todos, pero no todos quieren obedecer. Entonces, ¿qué va a suceder? No todos se van a convertir, no todos se van a levantar al cielo, no todos van a obedecer, no. ¿Por qué? Porque ellos buscan otra cosa. ¿Qué buscan? Que les vaya bien, que tengan salud, que tengan vida, que su vida esté llena de bendiciones. Pero el cristiano busca el cielo. ¿Te va a costar tu vida? Probablemente. ¿Te vas a enfermar? Probablemente. ¿Vas a desgastar tu economía? Probablemente. ¿Te va a costar? Probablemente. Porque las bendiciones que Dios va a entregarte no son para usufructuar aquí en la tierra, son para el Espíritu, y el Espíritu va cambiando. Amor. Ese no lo vas a encontrar en otro lado. Nace de ti cuando renuncias a tu propia vida a favor de los necesitados. Cuando tú lloras porque el hermano o la hermana tiene una necesidad. Cuando tú clamas a Dios porque esa necesidad tiene que ser sustentada. Gozo, conformidad, aunque las cosas no vayan bien. Conformidad, que puedas esbozar una sonrisa de conformidad en todo momento. Pero van a cambiar las circunstancias, pero van a cambiar las cosas. Y sonríes, no con una alegría insana, no con una sonrisa burlona, no, sino con una conformidad. Estamos viviendo difíciles cosas, pero no hay mal que dure, se va a terminar. Este problema que estoy viviendo se va a acabar. Y empiezas a llenarte de eso. Paz. Oye, pero va a haber más tormenta. ¿Y qué importa? Estoy con Dios. Ahí viene el rayo. No importa. Ya no importa nada, Señor. Estoy contigo. ¿Que va a haber una revolución? ¿Qué importa? ¿Que va a haber una guerra mundial? ¿Qué importa? ¿Que van a bombardear mi casa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 virtudes de la persona espiritual. ¿Cómo estamos ahí? Los apóstoles y profetas eran los encargados de poner una base, un sitio, para después empezar a llevar a las personas a una maduración espiritual, a un crecimiento. Y después de todo ello, repetir lo que habíamos hecho. Apóstoles, aquí, profetas, evangelistas, pastores. Quizá no lo has visto. Un día aquí en el Jazmín, en Atlacomulco, me decía un hermano que acaba de fallecer, le doy los papeles de la iglesia, ¿qué desea? Le digo, no, hermano, yo le voy a ayudar, yo no quiero ser pastor. Pronto me traeré esas palabras. Pero entonces le dije, yo no quiero ser pastor, porque no quiero vivir de la limosna de los demás, desconociendo realmente las cosas antes. Y quizá ahora tú te causa problemas decir, voy a ofrendar o voy a diezmar. No, hermano, cuando estés listo para ello, hazlo, no lo hagas antes. Guarda tu dinerito en la bolsa. Cuando estés listo a construir la casa de Dios en este lugar, entonces lo podrás hacer, pero no antes. Cuando estés listo para ello y empieces tu corazón a trabajar aquí, en el alcance, en la edificación, en todas las cosas,
Para esto somos enviados, para levantarle un pueblo al Señor, un pueblo dispuesto, un pueblo que se va a convertir para recibir el perdón de pecados, que va a cambiar su mentalidad de la tierra a la mentalidad de Dios, que va a ser transformado desde su base misma, que va a vivir para Dios. Ese pueblo eres tú, estás escogido para ello. Amén. Los apóstoles de hoy, y termino con esto, hermano, ¿sí? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo había sido cuestionado si era o no era apóstol. Y tú tienes que ver estas señales, porque son las señales del apóstol. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y aquí vemos que un apóstol tiene que tener señales. Las señales de un apóstol son señales de un levantamiento en el poder del Espíritu Santo. Maravillas, sanidades, milagros. Si se cumplen, el apóstol es verdadero. Si no tiene esas señales, el apóstol es maligno. Y aquí te lo dice. El apóstol Pablo dice, aquellos grandes hombres tuvieron señales, y yo que soy menos también las tengo. Aquí están las señales. Y habla, señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, prodigios y milagros. Cuando uno funda una iglesia, es lo primero que va a haber, prodigios y milagros. Por allá arriba hay unas muletas de personas que vinieron mal y se fueron bien, personas que les crecieron los pies, que se enderezaron sus columnas. ¿Por qué ya no se siguen haciendo? Quizá porque ya están fundados y necesitamos traer una nueva generación para que tú las hagas ahora. Ya te enseñé. Vamos mirando esos prodigios y milagros. Sanidades también. Pero dice la palabra, procura los dones mayores. Ahora te toca a ti. Te estoy enseñando, te estoy impulsando, porque ahora te toca. ¿Cuántos de ustedes han pensado en que tienen un llamado? Quiero que nos vayamos poniendo de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes piensan que tienen un llamado para el servicio de Dios? Aquí en su corazón. ¿Cuántos de ustedes han pensado que les gustaría servir a Dios? ¿Te atreves a levantar tus manos? Ahora quiero preguntarte, hermano, ¿qué te lo impide? ¿Tu trabajo, tu familia, tu casa, tu profesión? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no en la misma posición que tienes le dices al Señor que te enseñe, que te lleve a hacer su obra? Y esa casita que vas a visitar, que les dices, déjenme ir, venir a su casa a traerles el Evangelio. Déjenme traerles una plática de amor, una plática de Dios. Déjenme abrir un cauce en su familia. ¿Y qué va a suceder, hermano? Que vas a descubrir que quizá tú eres un profeta de Dios. Vas a descubrir que quizá tu corazón se lastima por las necesidades de los demás y tienes un corazón de pastor, o tienes un corazón de evangelista, que solamente falta ese punto. Cierra un momentito tus ojos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que en tu gracia, Señor, envuelvas la
mis hermanos, que traigas esa revelación a sus vidas, que levantes sus brazos caídos para el servicio tuyo. Ayúdanos a que reconozcan el llamado que tú estás haciendo hacia su vida. Aquellos que regalan a veces su trabajo por amor a otros, aquellos que se encargan de fortalecer la vida de otras personas. Usa sus bocas, así como estás usando sus corazones, y que venga esa nueva generación de cristianos, que se levante esa nueva generación que va a ser transformada y transformante en esta nueva lucha. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre se glorifique siempre. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Míralos, justifícalos y levántalos. Envíalos en tu nombre, en Cristo Jesús.